Durante 32 años, Martín Elizalde nunca cerró los ojos para dormir, ni una sola noche, ni un solo minuto. Y cuando su esposa descubrió por qué, la verdad fue tan aterradora que nunca volvió a ser la misma. Esta es la historia que la ciudad de Oaxaca intentó enterrar, pero que un diario encontrado años después sacó a la luz. La primera vez que Carmen notó que algo andaba mal fue en su luna de miel, en 1989. Habían viajado a Puerto Escondido, un pequeño paraíso costero donde las olas rompían contra la arena negra y el aire olía a sal y a pescado fresco. Era su tercera noche de casados cuando Carmen despertó a las 3 de la madrugada y encontró a Martín sentado en el balcón con la mirada perdida en el océano. No era una mirada contemplativa, era algo más profundo, más inquietante. Sus ojos estaban abiertos de par en par, sin parpadear, como si estuviera viendo algo que ella no podía percibir. Carmen le tocó el hombro y él dio un respingo, como si lo hubieran arrancado de otro mundo. Martín sonrió nervioso y le dijo que no podía dormir por la emoción. Ella le creyó. Fue el primero de miles de errores que cometería al confiar en las palabras de su esposo. Los meses pasaron y el patrón se repitió. Cada noche, sin excepción, Martín permanecía despierto. Al principio fingía dormir, se acostaba junto a Carmen, cerraba los ojos y controlaba su respiración para simular un sueño profundo. Pero Carmen era enfermera y conocía los ritmos del cuerpo humano. Sabía que la respiración de Martín era demasiado controlada, demasiado perfecta. Una noche, fingiendo estar dormida, lo observó durante horas. Martín nunca se movió, nunca roncó, nunca entró en esa fase de sueño profundo donde el cuerpo se relaja completamente. A las 5 de la mañana, cuando Carmen finalmente cerró los ojos vencida por el agotamiento, Martín se levantó de la cama con la misma energía que si hubiera dormido 8 horas. Eso no era normal, eso no era humano. Carmen comenzó a documentar todo. Compró una libreta pequeña donde anotaba la hora en que se acostaban y la hora en que Martín se levantaba. Registraba cada movimiento nocturno, cada vez que lo encontraba despierto en la madrugada. Al cabo de 3 meses, los datos eran irrefutables. Martín Elizalde no dormía. Nunca. Cuando Carmen lo confrontó con la evidencia, él se echó a reír. Le dijo que era un insomnio crónico, que había aprendido a vivir con ello. Le mostró pastillas que supuestamente le había recetado un médico en la Ciudad de México. Carmen las analizó en el hospital donde trabajaba. Eran simples vitaminas. La vida en Oaxaca transcurría con una normalidad aparente. Martín trabajaba como contador en una pequeña firma que manejaba las finanzas de varios comercios del centro histórico. Era meticuloso, ordenado, casi obsesivo con los números. Llegaba a casa a las 6 de la tarde, cenaba con Carmen, veían televisión juntos hasta las 11 y luego ella se iba a dormir mientras él se quedaba en la sala, siempre con alguna excusa. Tenía que terminar un informe, revisar unas cuentas, leer el periódico. Carmen había dejado de insistir, había dejado de preguntar. Se había acostumbrado a vivir con un hombre que nunca dormía, aunque eso significara vivir con un extraño. Pero había algo más perturbador que el insomnio de Martín. Había momentos, breves instantes, en los que su personalidad cambiaba por completo. Podía estar hablando normalmente sobre el clima o sobre las facturas del mes, y de repente su voz se volvía monótona, sus gestos se congelaban y sus ojos adquirían esa misma expresión vacía que Carmen había visto en la luna de miel. Duraba apenas unos segundos. Luego Martín parpadeaba y volvía a ser él mismo, como si nada hubiera pasado. Carmen intentó grabarlo una vez con una cámara de video que había comprado en el mercado de abastos. Cuando reprodujo la cinta, el episodio no aparecía.
solo se veía a Martín hablando normalmente, sin ninguna pausa, sin ningún cambio. Era como si esos momentos existieran únicamente en la percepción de Carmen, como si ella estuviera enloqueciendo. Los vecinos comenzaron a comentar. Don Rigoberto, el carpintero que vivía en la casa de al lado, le dijo a Carmen que había visto a Martín caminando por el patio a las 4 de la mañana, descalzo, mirando hacia el cielo. La señora Matilde, que vendía flores en el mercado, juró que había visto a Martín parado en medio de la calle Alcalá a las 2 de la madrugada, inmóvil como una estatua, con la lluvia cayéndole encima sin que él se moviera. Carmen les pedía que no hablaran, que no difundieran rumores. Pero era tarde. Martín Elizalde ya era conocido en el barrio como el hombre que nunca dormía. Una noche de marzo de 1995, Carmen despertó y encontró la cama vacía. No era inusual. Martín solía levantarse en la madrugada para ir a la sala o al patio, pero esa noche algo en el aire se sentía diferente. Había un silencio extraño, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Carmen se levantó y recorrió la casa. Martín no estaba en la sala, no estaba en la cocina, no estaba en el patio. Las puertas estaban cerradas con llave desde adentro. Las ventanas estaban aseguradas. Era imposible que hubiera salido. Carmen revisó cada rincón, cada armario, cada espacio donde un hombre podría esconderse. Nada. Martín había desaparecido de una casa cerrada desde el interior. Carmen llamó a la policía a las 6 de la mañana. Los agentes llegaron media hora después, tomaron nota del reporte y le dijeron que probablemente Martín había salido a caminar y regresaría pronto. Pero Carmen sabía que algo andaba mal. Conocía a su esposo, conocía a sus patrones. Martín jamás salía sin avisarle, jamás dejaba la casa desordenada, jamás olvidaba cerrar con llave. Y sin embargo, ahí estaba ella, sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Pasaron las horas, pasó el día, pasó la noche. Martín no regresó, Carmen no comió, no durmió. Se quedó sentada en la sala esperando, con la mirada fija en la puerta principal. A las 3 de la madrugada del segundo día, escuchó un ruido en el cuarto de arriba, el cuarto que usaban como bodega, donde guardaban cajas viejas y muebles que ya no usaban. Carmen subió las escaleras lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Empujó la puerta del cuarto. Estaba vacío, pero sobre una mesa vieja, cubierta de polvo, había algo que no estaba ahí antes. Un cuaderno negro con las iniciales M.E. grabadas en la cubierta. Carmen tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió. La primera página tenía una sola frase escrita con la letra perfecta y ordenada de Martín. Si estás leyendo esto, entonces ya sabes que nunca volveré. Y ahora te voy a contar por qué nunca pude dormir. El cuaderno tenía 143 páginas escritas a mano, con una letra tan pequeña y precisa que parecía hecha por una máquina. Carmen se sentó en el suelo del cuarto de arriba, rodeada por el polvo y las sombras de la madrugada, y comenzó a leer. La primera entrada estaba fechada el 20 de abril de 1987, 2 años antes de que ella y Martín se casaran. Decía: hoy es el primer día que no he dormido, no por elección, no puedo. Cada vez que cierro los ojos los veo, están esperando. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pasó la página. La siguiente entrada era del 21 de abril. Segunda noche sin dormir. He intentado todo. Pastillas, alcohol, meditación. Nada funciona. En el momento en que mis párpados se cierran, aparecen. Son 3. Nunca hablan, pero sé lo que quieren. Quieren que los deje entrar. Carmen dejó de leer por un momento. Cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho, intentando procesar lo que acababa de leer. Su esposo, el hombre con quien había compartido 6 años de matrimonio,
Había estado lidiando con algo inexplicable desde antes de conocerla, y nunca le había dicho nada. Volvió a abrir el cuaderno. Las entradas continuaban, noche tras noche, mes tras mes. Martín describía con detalle clínico lo que veía cada vez que intentaba dormir. 3 figuras, siempre las mismas, de pie al pie de su cama. No tenían rasgos faciales definidos. Eran como sombras con forma humana, pero más densas, más reales que cualquier sombra normal. La figura del medio era la más alta, casi tocaba el techo. Las otras 2 eran más pequeñas, como niños, pero había algo profundamente antinatural en sus proporciones. Martín escribió que podía sentir su presencia incluso con los ojos abiertos. Sabía que estaban ahí, en algún plano que él no podía ver completamente, esperando el momento en que su guardia bajara, el momento en que finalmente se rindiera al sueño. En una entrada de junio de 1987, Martín describió su primer intento de buscar ayuda profesional. Había visitado a un psiquiatra en la Ciudad de México, un hombre mayor con credenciales impresionantes y una reputación de tratar casos difíciles. Martín le contó todo: las figuras, el insomnio, la sensación constante de ser observado. El psiquiatra le diagnosticó parálisis del sueño combinada con alucinaciones hipnagógicas, le recetó sedantes fuertes y le recomendó terapia cognitiva. Martín tomó los sedantes. Funcionaron en cierto sentido. Lo dejaron inconsciente durante 3 horas. Pero en esas 3 horas, Martín experimentó lo que describió como el infierno más puro que un ser humano podía soportar. Las figuras no solo aparecieron, se acercaron. La más alta se inclinó sobre él y aunque no tenía boca, Martín pudo escuchar su voz dentro de su cabeza. Le dijo: «Cada vez que duermas estaremos más cerca y cuando finalmente nos dejes entrar, nunca más serás tú». Martín nunca volvió a tomar sedantes, nunca volvió al psiquiatra. Decidió que si el precio de mantener a esas cosas lejos era nunca dormir, entonces nunca dormiría. Carmen leyó esa entrada 3 veces. Intentó comprender la decisión de su esposo. Intentó ponerse en su lugar. ¿Qué haría ella si cada vez que cerrara los ojos se encontrara con algo tan aterrador que preferiría la tortura del insomnio eterno? ¿Hasta dónde llegaría para proteger su propia mente, su propia alma? Las entradas del cuaderno continuaban, detallando los años de 1988 y 1989. Martín había desarrollado técnicas para mantenerse despierto. Bebía café cada 2 horas. Se pellizcaba la piel hasta dejar marcas. Se paraba bajo el agua fría de la regadera a las 3 de la mañana. Había aprendido a funcionar con 0 horas de sueño, a mantener su trabajo, a sostener conversaciones normales, a actuar como si nada estuviera mal. Y cuando conoció a Carmen en una fiesta de fin de año en 1988, vio en ella una oportunidad, no de salvación, no de curación, sino de normalidad, de tener algo en su vida que no estuviera contaminado por el horror de sus noches. Carmen llegó a la entrada del 20 de febrero de 1989, el día en que Martín le propuso matrimonio. La entrada decía: «Hoy le pedí a Carmen que se case conmigo. Dijo que sí. Lloró de felicidad. Yo también lloré, pero no por la misma razón. Lloré porque sé que la estoy condenando a vivir con un hombre roto. Sé que algún día, cuando la verdad salga a la luz, la lastimaré de formas que no puedo anticipar. Pero soy egoísta. Necesito creer que puedo tener una vida normal, aunque sea una mentira. Necesito creer que puedo amar y ser amado, aunque sepa que estoy viviendo en tiempo prestado». Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas del cuaderno. Carmen no podía parar de leer, pero tampoco podía controlar el llanto que le desgarraba el pecho. Su matrimonio, su vida con Martín, todo había sido construido sobre una mentira.
Él nunca había confiado en ella lo suficiente para contarle la verdad. O peor aún, tal vez sí había confiado, pero había decidido que era mejor mantenerla en la ignorancia. Carmen no sabía qué dolía más. Las entradas posteriores al matrimonio mostraban a un Martín cada vez más desesperado. Los episodios de ausencia que Carmen había notado, esos momentos en los que su esposo parecía estar en otro lugar, estaban documentados con detalle brutal. Martín escribió que las figuras habían comenzado a manifestarse incluso cuando estaba despierto. Al principio eran solo sombras en su visión periférica, destellos que desaparecían cuando giraba la cabeza, pero con el paso de los años se volvieron más sólidas, más persistentes. En 1992, Martín comenzó a verlas de pie en las esquinas de las habitaciones durante el día. En 1993, empezaron a moverse, a caminar lentamente hacia él cuando estaba solo. En 1994, la figura más alta comenzó a aparecer reflejada en los espejos, parada justo detrás de Martín, aunque cuando él se daba vuelta, no había nadie ahí. La última entrada del cuaderno estaba fechada el 16 de marzo de 1995, 3 días antes de que Martín desapareciera. Decía: «Ya no puedo más. Han pasado casi 8 años desde la última vez que dormí, y mi cuerpo se está apagando. Los médicos dirían que es imposible, que el cuerpo humano no puede sobrevivir sin sueño durante tanto tiempo. Pero yo he encontrado la forma. He pagado un precio que nadie debería pagar, y ahora ese precio se está cobrando con intereses. Las figuras ya no esperan. Están aquí, conmigo, todo el tiempo. La más alta me habló ayer. Me dijo que el trato ha cambiado. Me dijo que si no duermo pronto, si no les dejo entrar por voluntad propia, entonces tomarán algo más valioso que mi cuerpo. Tomarán a Carmen». Carmen soltó el cuaderno como si quemara. Se levantó del suelo. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Su mente era un caos de pensamientos contradictorios. Parte de ella quería creer que todo era un delirio, que Martín había tenido un colapso mental y había escrito esas cosas en un estado de psicosis. Pero otra parte, una parte más profunda y más antigua, sabía que había algo verdadero en esas palabras. Había sentido la presencia de algo antinatural en su casa durante años. Había visto los cambios en Martín. Había presenciado esos momentos imposibles de ausencia. Y ahora, con su esposo desaparecido y un cuaderno lleno de confesiones aterradoras, Carmen tenía que enfrentar una verdad que su mente racional se negaba a aceptar. Algo había estado acechando a Martín, algo que existía en los límites de la realidad. Y ahora que él se había ido, Carmen estaba sola con ese conocimiento. Tomó el cuaderno del suelo, lo apretó contra su pecho y bajó las escaleras hacia la sala. Afuera, el sol comenzaba a salir sobre Oaxaca, pintando el cielo de naranja y rosa. Era un nuevo día. Pero para Carmen, la noche nunca terminaría. La investigación policial sobre la desaparición de Martín Elizalde duró exactamente 11 días. El comandante Héctor Salazar, encargado del caso, catalogó la desaparición como abandono de hogar voluntario. Argumentó que no había signos de violencia, que las puertas estaban cerradas desde adentro cuando Carmen reportó la desaparición, y que hombres de 36 años abandonaban a sus esposas todo el tiempo. Carmen intentó mostrarle el cuaderno. El comandante lo hojeó durante menos de 1 minuto, se lo devolvió y le dijo que eso solo probaba que su esposo tenía problemas mentales y probablemente se había ido a buscar tratamiento. Caso cerrado. Pero Carmen no podía dejarlo ir. Durante los siguientes meses se convirtió en su propia investigadora. Visitó todos los hospitales psiquiátricos en un radio de 300 kilómetros. Habló con cada médico que pudiera haber tratado a Martín.
Colocó anuncios en periódicos de 6 estados diferentes. Contrató a un investigador privado que le cobró 20,000 pesos y no encontró absolutamente nada. Martín Elizalde se había desvanecido como si nunca hubiera existido. No había registros de viajes, no había movimientos bancarios, no había testigos creíbles. El hombre que nunca dormía simplemente dejó de existir. Los meses se convirtieron en años. Carmen siguió trabajando en el hospital, siguió viviendo en la misma casa, siguió esperando. Los vecinos dejaron de preguntar. La familia de Martín, que nunca había sido muy cercana, dejó de llamar. El mundo siguió girando como si Martín Elizalde nunca hubiera importado. Pero Carmen no podía olvidar. Releía el cuaderno cada noche, memorizaba cada palabra, cada descripción de las figuras que habían atormentado a su esposo. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio de la casa se volvía insoportable, Carmen juraba que podía sentir algo observándola desde las esquinas de su habitación. En el año 2000, 5 años después de la desaparición, Carmen comenzó a experimentar sus propios episodios de insomnio. No podía dormir más de 2 o 3 horas por noche. Cuando cerraba los ojos, veía sombras moviéndose en los bordes de su visión. No eran tan definidas como las que Martín había descrito, pero estaban ahí. Carmen se convenció de que estaba desarrollando los mismos síntomas que su esposo, que de alguna manera había heredado su maldición. Visitó a un psicólogo que le diagnosticó estrés postraumático y le recetó antidepresivos. Las pastillas la ayudaron a dormir, pero las sombras nunca desaparecieron completamente. El 23 de diciembre de 2008, 13 años después de que Martín desapareciera, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Era el comandante Salazar, ya retirado, con la voz cansada de un hombre que había visto demasiado. Le dijo que necesitaban hablar en persona, que había algo que ella tenía que saber. Carmen condujo hasta la casa del comandante en las afueras de Oaxaca, un pequeño rancho rodeado de nopales y tierra seca. Salazar la recibió en su porche con una cerveza en la mano y una expresión de alguien que está a punto de confesar algo que ha guardado durante mucho tiempo. El comandante le contó que en 1995, cuando cerró el caso de Martín, sabía que había algo más. Había encontrado evidencia que no incluyó en el reporte oficial. 3 días antes de que Martín desapareciera, una mujer había reportado haber visto a un hombre parado en medio de la calle Alcalá a las 3 de la madrugada. El hombre coincidía con la descripción de Martín. Pero lo extraño, lo que hizo que Salazar descartara el testimonio, era que la mujer juró que el hombre no estaba solo. Dijo que había 3 figuras más con él, 3 sombras oscuras que no proyectaban reflejo bajo las luces de la calle. La mujer había hecho la señal de la cruz y había corrido a su casa. Salazar pensó que estaba borracha o loca, pero ahora, tantos años después, no estaba tan seguro. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Le preguntó a Salazar por qué le estaba contando esto ahora, después de tanto tiempo. El comandante bebió un largo trago de su cerveza y le dijo que porque él también las había visto. 2 semanas atrás, en medio de la noche, se había despertado y las había encontrado de pie al pie de su cama. 3 figuras oscuras, exactamente como la mujer las había descrito. La más alta se había inclinado sobre él, y aunque no tenía boca, Salazar había escuchado su voz dentro de su cabeza. Le había dicho: «Mentiste sobre Martín, ahora vas a pagar». Salazar no había dormido bien desde entonces. Le estaba contando a Carmen porque sentía que se lo debía, porque había ignorado la verdad cuando debería haberla investigado. Carmen regresó a su casa esa noche con más preguntas que respuestas.
Si las figuras que atormentaron a Martín ahora estaban yendo tras Salazar, ¿qué significaba eso? ¿Eran reales? ¿Eran algún tipo de entidad que se alimentaba del miedo o de la culpa? ¿O eran simplemente alucinaciones compartidas, un fenómeno psicológico que se transmitía de persona a persona como un virus mental? Carmen no sabía qué pensar. Lo único que sabía con certeza era que su vida nunca volvería a ser normal. En 2015, 20 años después de la desaparición de Martín, Carmen tomó la decisión de mudarse. No podía seguir viviendo en esa casa, rodeada de recuerdos y de sombras que nunca se iban. Vendió la propiedad a una pareja joven que no hizo preguntas sobre su historia. Empacó sus cosas, incluyendo el cuaderno negro de Martín, y se mudó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Pensó que un cambio de escenario la ayudaría, que tal vez en un lugar nuevo las sombras no la seguirían. Estaba equivocada. La primera noche en su nuevo apartamento, Carmen despertó a las 3 de la madrugada y las vio. 3 figuras oscuras, de pie al pie de su cama. La más alta, la del medio, se inclinó sobre ella. Carmen no podía moverse, no podía gritar. Era exactamente como Martín lo había descrito en su cuaderno. Una parálisis total, un terror que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y entonces escuchó la voz dentro de su cabeza, clara como el cristal. Él nos pertenece, pero tú has leído sus secretos. Ahora también nos perteneces. Carmen cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, las figuras se habían ido, pero sabía que volverían. Tomó el teléfono y llamó a un número que había guardado durante años, pero nunca había usado. El de un investigador paranormal que había encontrado su anuncio en el periódico en 1996 y le había ofrecido ayuda. Carmen siempre había pensado que era un charlatán. Ahora ya no le importaba, necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era lo que había destruido su vida y la de Martín. El investigador, un hombre llamado Eduardo Mora, llegó a su apartamento 2 días después. Era mayor de lo que Carmen había imaginado, con el cabello completamente blanco y ojos que habían visto cosas que la mayoría de la gente no creería. Carmen le contó todo. El cuaderno, las figuras, la desaparición de Martín, las experiencias de Salazar, su propio encuentro. Eduardo escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno gastado. Cuando Carmen terminó, Eduardo dejó escapar un suspiro largo y le dijo algo que heló su sangre. Le dijo que había oído historias similares antes. En culturas antiguas, en textos olvidados, en testimonios de personas que habían sido descartadas como locas. Entidades que existían en los límites del sueño y la vigilia, que se alimentaban de algo más profundo que el miedo. Se alimentaban de la conciencia misma, y cuando encontraban a alguien como Martín, alguien que se resistía a dormir, se obsesionaban con él. Lo seguían durante años, durante décadas, esperando el momento en que finalmente se rindiera. Y cuando esa persona desaparecía, como Martín había desaparecido, era porque las entidades finalmente habían conseguido lo que querían. Carmen le preguntó qué habían conseguido. Eduardo la miró con una tristeza profunda en los ojos y le dijo: su conciencia, su alma, si quieres llamarlo así. Martín no está muerto, está atrapado en algún lugar entre el sueño y la realidad, sirviendo a esas cosas. Y cada persona que lee su cuaderno, cada persona que conoce su historia, se convierte en un nuevo objetivo. Carmen pasó las siguientes semanas trabajando con Eduardo. El investigador trajo equipo: grabadoras de audio, cámaras de visión nocturna, medidores electromagnéticos. Convirtió el apartamento de Carmen en un laboratorio improvisado para estudiar fenómenos paranormales. Documentaron todo. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Cada noche, sin falta, las 3 figuras aparecían. Siempre a las 3 de la madrugada, siempre de pie al pie de la cama.
Las grabaciones mostraban anomalías, distorsiones en el audio, sombras que se movían de formas imposibles, caídas repentinas de temperatura. Pero nunca captaron las figuras directamente. Era como si existieran en una frecuencia que la tecnología no podía registrar completamente. Eduardo tenía una teoría. Creía que las entidades estaban vinculadas a un evento específico en el pasado de Martín, algo que había sucedido antes de 1987, antes de que comenzara el insomnio. Le pidió a Carmen que investigara la vida de su esposo antes de conocerlo. Carmen contactó a la familia de Martín, que había perdido contacto con ella años atrás. Habló con su hermano menor, Rodrigo, quien vivía en Puebla. Rodrigo fue reacio al principio, pero cuando Carmen le contó sobre las apariciones y el cuaderno, su resistencia se derrumbó. Rodrigo le contó algo que Martín nunca le había dicho. En 1986, un año antes de que comenzara el insomnio, Martín había estado involucrado en un accidente automovilístico. Iba manejando de regreso de Puebla a Oaxaca cuando perdió el control del auto en una curva. El vehículo volcó 3 veces antes de detenerse. Martín sobrevivió sin un rasguño, pero hubo algo extraño en el accidente. Los paramédicos que llegaron al lugar reportaron que Martín estaba inconsciente cuando lo encontraron. Dijeron que su pulso era casi imperceptible, que su respiración era tan lenta que parecía muerto. Lo llevaron al hospital más cercano. 3 horas después, Martín despertó. Los médicos no podían explicarlo. Sus signos vitales se normalizaron instantáneamente. Todos los exámenes salieron limpios. Martín salió del hospital esa misma noche y nunca habló del accidente. Rodrigo le dijo a Carmen que Martín cambió después de eso. Se volvió más reservado, más distante. Dejó de visitar a la familia. Cuando Rodrigo le preguntó qué había pasado durante esas 3 horas en las que estuvo inconsciente, Martín simplemente dijo que no recordaba nada. Pero Rodrigo sabía que estaba mintiendo. Había algo en sus ojos, un terror profundo que nunca desapareció completamente. Carmen compartió esta información con Eduardo. El investigador conectó los puntos inmediatamente. Las 3 horas de inconsciencia, las 3 figuras. No era coincidencia. Eduardo creía que durante ese tiempo, mientras Martín estaba suspendido entre la vida y la muerte, algo había entrado en su conciencia. 3 entidades que habían encontrado una puerta abierta en el momento de máxima vulnerabilidad. Y cuando Martín despertó, ellas ya estaban dentro, esperando. La teoría de Eduardo era que Martín había pasado 8 años resistiéndose a dormir no porque temiera a las apariciones, sino porque sabía que si dormía, si bajaba la guardia completamente, esas entidades tomarían control total de su cuerpo. El insomnio era su forma de mantenerlas encerradas, de evitar que se manifestaran completamente en el mundo físico. Pero el cuerpo humano no puede resistir para siempre. Y cuando Martín finalmente se rindió, cuando ya no pudo seguir luchando, las entidades lo reclamaron. Carmen quería saber si había alguna forma de traerlo de vuelta. Eduardo fue honesto. Le dijo que no lo sabía. Nunca había visto un caso donde alguien regresara después de ser tomado completamente, pero había una posibilidad. Si podían encontrar el lugar donde Martín había tenido el accidente, si podían identificar el punto exacto donde las entidades entraron en su conciencia, tal vez podrían cerrar esa puerta. Tal vez podrían romper la conexión. 2 semanas después, Carmen y Eduardo viajaron a la carretera entre Puebla y Oaxaca. Rodrigo les había dado las coordenadas aproximadas del accidente. Era una curva cerrada en una zona montañosa, rodeada de bosques de pinos. Llegaron al lugar al atardecer. El aire era frío y había una niebla espesa que hacía difícil ver más allá de unos metros. Eduardo instaló su equipo.
Carmen se quedó de pie en el lugar exacto donde el auto de Martín había volcado, sintiendo el peso de 20 años de preguntas sin respuesta. A medida que oscurecía, los medidores electromagnéticos de Eduardo comenzaron a volverse locos. Las lecturas saltaban a niveles que él nunca había visto. Había algo en ese lugar, algo que distorsionaba la realidad misma. A las 9 de la noche, cuando la oscuridad era total, Carmen vio algo que le robó el aliento. En medio de la carretera, iluminada por las luces de su auto, había una figura. Era Martín. Se veía exactamente como el día en que desapareció, sin haber envejecido un solo día. Estaba parado inmóvil, mirándola con ojos vacíos. Carmen corrió hacia él. Eduardo le gritó que se detuviera, pero ella no escuchó. Cuando llegó a donde estaba Martín, extendió la mano para tocarlo. Sus dedos atravesaron su cuerpo como si fuera humo. Martín abrió la boca y habló, pero no era su voz. Era una voz múltiple, como 3 personas hablando al unísono. Carmen, leíste el cuaderno, conoces nuestros secretos, ahora debes elegir. Puedes unirte a Martín o puedes olvidar. Si eliges olvidar, nunca más te molestaremos. Si eliges unirte, estarás con él para siempre. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Miró a la figura que alguna vez fue su esposo y vio el sufrimiento en sus ojos. Vio el dolor de 20 años atrapado en un lugar que no era vida ni muerte. Y supo que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. Eduardo le gritó desde atrás que no escuchara, que era una trampa. Pero Carmen ya había decidido. Le dijo a la voz, quiero recordar, quiero saber la verdad. No voy a olvidar a Martín, nunca. La figura sonrió, una sonrisa terrible y antinatural. Entonces, nunca dormirás en paz. Y desapareció. Carmen regresó a Oaxaca esa noche transformada. No se unió a Martín en ese lugar entre mundos, pero tampoco fue liberada. Las 3 figuras siguieron apareciendo cada noche. Siguieron susurrándole secretos que nadie debería saber. Pero Carmen aprendió a vivir con ellas, aprendió a resistir como Martín lo había hecho. Y cada noche, antes de que las figuras aparecieran, Carmen abría el cuaderno negro y leía las palabras de su esposo, recordándole que no estaba sola en su lucha. Hoy, en 2025, Carmen Elizalde tiene 72 años. Vive sola en un pequeño apartamento en Oaxaca. Trabaja como voluntaria en el hospital donde alguna vez fue enfermera. Los vecinos la conocen como la mujer que nunca duerme. La ven caminando por las calles a las 3 de la madrugada, siempre mirando sobre su hombro, siempre acompañada por sombras que nadie más puede ver. Algunos dicen que está loca, otros dicen que está maldita, pero Carmen sabe la verdad. Sabe que el secreto del hombre que nunca dormía no era solo sobre él, era sobre lo que acecha en los límites de nuestra conciencia, esperando el momento en que bajemos la guardia. Y cuando cierres los ojos esta noche, cuando te entregues al sueño, recuerda, hay cosas que viven en la oscuridad detrás de tus párpados, cosas que esperan, cosas que observan. Y si alguna vez sientes que 3 presencias están de pie al pie de tu cama, si alguna vez escuchas una voz que no debería estar ahí, no abras los ojos, porque una vez que las veas, nunca dejarán de verte. ¿Crees que Martín huyó de su esposa o fue devorado por algo que nunca debió despertar? La verdad está en algún lugar entre el sueño y la vigilia. Y tal vez, solo tal vez, es mejor no saberla. Si esta historia te ha inquietado tanto como a nosotros investigarla, suscríbete a Ecos del Silencio, porque en este canal los misterios nunca duermen. Y nosotros tampoco.